Muy buenas noches, hermanos. Qué bendición que podamos encontrarnos nuevamente a través de esta plataforma. Que Dios bendiga grandemente tu casa, tu familia. Que demos gracias a Dios por todas las bendiciones que en este día Dios nos ha entregado. Hoy vamos a desarrollar un tema muy puntual que lleva por título La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo encontramos en el texto bíblico de Filipenses 4, versículo 7. Pablo nos recuerda que en medio de los desafíos que podamos tener en esta vida, dice que podemos encontrar descanso y protección en la paz que solamente Dios nos puede dar a cada uno de nosotros. Hermanos, todos en algún momento enfrentamos momentos de ansiedad, momentos de preocupación, momentos de incertidumbre, pero déjame decirte que cuando tú y yo los ponemos en Dios, podemos vivir esos momentos llenos de paz. Solamente cuando ponemos esos momentos en las manos de nuestro Dios. Las personas persiguen la paz a través del dinero, a través de las posesiones, a través del entretenimiento, a través de la meditación o incluso a través de la religión. Sin embargo, la verdadera paz que dice aquí la Escritura, que sacia el alma, no es la que se encuentra, hermano, en las fórmulas humanas, sino ni siquiera en las filosofías que son pasajeras, sino solamente la encontramos en Dios. Ahora, esta declaración abre una dimensión bien espiritual y profunda acerca, hermano, de la lógica, porque esta dimensión espiritual va más allá que la lógica que nosotros podemos tener. Además, nos habla de una paz divina, que es una paz incomprensible para la razón humana. Además, que es real, pero es experimentable solamente en Cristo. No es de otra manera. Por eso hoy vamos a estudiar lo que significa la paz que sobrepasa todo entendimiento, cómo podemos recibirla, qué diferencia hay con la paz que el mundo nos ofrece a cada uno de nosotros, cómo opera esa paz en la vida de un verdadero creyente. Vámonos al primer punto, que dice, ¿qué es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Vámonos a Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de la paz, hermano, en el lenguaje cotidiano de todos los días, lo primero que se nos viene a la mente a nosotros, ¿sabes qué es? Que tenemos ausencia de conflicto, que no haya guerras, hermano, que la familia viva en armonía, que la familia vive en alegría, en unidad, también que las circunstancias permanezcan siempre estables, que no haya ningún movimiento, sino que todo, aparentemente todo esté bien. Para muchos significa, hermano, tener una estabilidad económica, tener un trabajo estable, tener salud y tener buenas relaciones y aparte de eso, hermano, una relación afectiva sin ningún tipo de tensión. Este tipo de paz, que aunque se puede valorar, es una paz que es limitada y es una paz que es bastante frágil. Que cuando llega cualquier conflicto, ya sea político, ya sea, hermano, económico, ya sea por una traición de alguien que está muy cercano a tuyo, se desvanece totalmente. Esa no es la paz de la cual sobrepasa todo entendimiento que Dios quiere que aprendamos en esta noche. Mira, el ser humano por el intento de asegurar esa paz, busca la psicología, busca la filosofía, busca la meditación oriental, hermano, y busca además las riquezas, porque piensa que esa es la manera en que ellos pueden de verdad tener esa paz que quieren adquirir, pero que en realidad no es la paz de la cual Dios sigue hablando a nosotros a través de esta palabra. Sin embargo, todo esto que te acabo de decir simplemente produce un alivio pasajero, un alivio que en determinado momento se va a desvanecer en tu vida personal. ¿Por qué? Porque no responde de ninguna manera a la necesidad profunda que tu alma y la mía necesitan en este tiempo. Lo que es pasajero no es profundo. Y la paz de la cual nos habla Dios es una paz que es profunda, allá en lo interno de nuestra alma, en la cual pueden venir los vientos y la tempestad
dificultades y permanecemos firmes delante del Señor. La historia misma nos confirma esta verdad. ¿Cuántos hermanos grandes líderes han firmado, dice aquí han firmado tratados, hermanos, de paz, y han pasado unos años o unos meses y quebrantan el tratado? Hermano, es que nosotros, si no estamos con Cristo, no podemos en ninguna manera hacer valer esa paz de la cual Dios nos está hablando en esta noche a través de este tema. Ahora, usted puede ver también familias que parecían estables y en cualquier momento se quebraron por alguna diferencia personal de alguno de los dos. Y se quebró la relación, y usted decía, uy, qué bonito que era esa relación. Pero se quebró. ¿Por qué? Porque Cristo no es el centro de esa relación. No está firmada en Cristo. Ahora, la paz humana que dice aquí, hermano, es circunstancial y es temporal. ¿Por qué es circunstancial? Depende de la circunstancia que esté viviendo y yo tengo paz. ¿Y por qué es temporal? Porque no todo el tiempo usted va a vivir en paz. La paz humana sube y baja, pero la paz que Cristo nos ofrece a nosotros es una paz estable, tranquila, apacible, que en medio de la tormenta podamos seguir estando tranquilos y apacibles. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la paz de los hombres, como es temporal, se va en los vaivenes de la vida, así como viene, así como se va, así como viene y así se va. Ahora, en contraste, la Biblia nos presenta a nosotros un concepto mucho más amplio, mucho más profundo y eterno. Dice la Escritura que la palabra hebrea más utilizada en el Antiguo Testamento es la palabra shalom, o sea, Dios es mi paz. Eso es lo que significa la palabra shalom, y es la más enunciada en el Antiguo Testamento. Esta no se limita a darte una paz que no destruya tu tranquilidad. Esto te está invitando a ti. Esto no se limita a describir tranquilidad externa. No, dice aquí, sino que abarca la plenitud integral de la vida en comunión con Dios. Eso es lo que abarca. Entonces, Dios es mi paz. Significa algo profundo, trascendental, pero también eterno. Que yo en todo tiempo sienta que la paz de Dios está en mí y que yo pueda caminar y vivir en el mundo con esa paz que Dios me está enseñando. ¿Y cómo se obtiene esta paz? A través de tener una comunión diaria con Dios. Cuando yo tengo comunión con Dios, yo soy una persona que voy a vivir en paz. Voy a ser una persona apacible, llena del fruto del Espíritu Santo, de la gracia y de la misericordia del Señor. Shalom, ¿qué significa? Primero significa paz, bienestar, seguridad, armonía, integridad, prosperidad, salud. Mira, todo esto significa paz y adicional el cumplimiento de un propósito o del propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, no es simplemente tener paz es estar tranquilo. No, no es eso, hermano. Sino vivir en un estado de orden divino, donde la paz que Dios me está dando es la que va a ser el equilibrio total de mi vida espiritual, de mi vida emocional, de mi vida social, ¿verdad? De mi vida familiar, hermano. Esas áreas de mi existencia tienen que estar bajo la bendición de Dios. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora te digo algo. Un ejemplo claro, nosotros lo encontramos en la bendición sacerdotal que se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versículo del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aquí esta paz, hermano, no es ausencia de problema. Esta paz es la expresión máxima de la bendición de Dios sobre su pueblo. O sea, no hay mayor bendición que la que Dios le da a su pueblo. Así que usted y yo somos grandemente bendecidos por Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra griega eirene
significa literalmente paz. Acá en el Antiguo Testamento era shalom, acá eirene, que significa literalmente paz. Y como concepto simboliza, hermano, el equilibrio, la tranquilidad y que no haya guerras en nuestra vida. Además, produce calma, produce unidad, produce seguridad en nuestra vida y está fundamentada en la obra de Cristo. Esta paz no está fundamentada en la obra del hombre, ni en el pensamiento del hombre, ni en la razón del hombre, ni en la lógica del hombre, ni por los logros del hombre. Está fundamentada literalmente en la obra de Cristo. Si usted ama a Cristo, si usted ha recibido a Cristo, esta paz, este eirene va a estar en usted, en su vida y en su corazón. Ahora, eirene no solamente es tener serenidad interior, no, hermano, eso es más que eso. Es el resultado de una reconciliación verdadera con Dios y que te va a llevar, como te lo dije ahorita, a tener una verdadera comunión con Dios. ¿Y por medio de quién logramos nosotros esta paz? A través de Cristo. La cruz de Cristo derramó esa paz integral para nuestra vida, para todo aquel que la quiera recibir. El segundo dice, la paz bíblica es una realidad establecida en la cruz. Vámonos a Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces la paz vino por nosotros mediante la sangre de la cruz de Cristo. Nosotros fuimos lavados por la sangre de Cristo, limpiados por la sangre de Cristo, restaurados por la sangre de Cristo. Y hoy podemos ser aceptos delante de la presencia del Señor. Esto significa que la paz bíblica no es un sentimiento pasajero, sino una realidad espiritual establecida en la cruz de Cristo. Es una realidad que la tenemos que vivir, que la tenemos que sentir y que tenemos que enseñarle a otras de esa vivencia que nosotros tenemos en nuestro corazón. El restablecimiento del orden original del pecado, que el pecado quebrantó. Ustedes saben que ese pecado viene desde el Edén. Y cuando hubo el pecado se quebrantó esa paz original. Pero cuando usted recibe a Cristo en su corazón, empieza a cambiar una vida en santidad de la mano del Señor, entonces esa paz es restaurada nuevamente al estado original en su vida y en mi vida personal. Para comprender mejor esta profundidad de la paz de Dios, podemos destacar 3 dimensiones. La primera dimensión, ¿sabes cuál es? Es paz con Dios. ¿Cómo se logra esa paz con Dios? Esa paz con Dios es la reconciliación espiritual lograda por la justificación mediante la fe en Cristo Jesús. Es decir, nosotros anteriormente éramos enemigos de Dios, pero cuando nos reconciliamos a través de Cristo, entonces nosotros somos llamados hijos de Dios. Vámonos a Romanos 5:1, mira lo que dice. Justificados pues por la fe. Fuimos justificados ¿por qué? Por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo soy justificada a través de la fe, entonces puedo tener paz con Dios. Esa paz viene de Cristo en mi vida. Y cuando yo soy justificada, cuando yo realmente camino en una vida de la mano de Cristo. No es de otra manera, hermano. ¿Sabes por qué? Porque nosotros muchas veces quebrantamos con el pecado lo que Dios ha ido haciendo en nosotros. Pero cuando usted quiere vivir de verdad en esa paz, tiene que caminar evitando el pecado a toda costa en su vida personal. Pero te digo algo muy importante. Tenemos la paz con Dios. Ahora, la paz de Dios es la experiencia interna, dice aquí la Escritura, que guarda nuestro corazón en los momentos de la prueba. Y el tercero es la paz con los demás. Cristo vino y derribó todas las barreras de división que había entre toda la humanidad. Estábamos totalmente divididos y por eso ahora nos llama a nosotros a vivir en reconciliación y en unidad como hermanos en Cristo Jesús. Efesios 2, versículos 15 y 16, mira lo que dice.
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nos reconcilió en un solo cuerpo, por eso somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. En un solo cuerpo nos unió para que viviéramos unidos, reconciliados, con una relación de amistad como hermanos en Cristo. De esta manera, la paz no es solamente un estado emocional, es la obra espiritual del Espíritu Santo que abarca una relación con Dios. Dice aquí la Escritura, con nosotros mismos y con el prójimo. Mira lo que abarca ese trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Que te relaciones con Dios, que nos relacionemos nosotros mismos y que nos relacionemos con el prójimo. O sea, que vivamos en una relación de hermandad. Somos la familia de Cristo y los hermanos tienen que ser unidos. Ahora, la Biblia dice que la paz está ligada íntimamente con la presencia del Dios mismo. Si usted quiere tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, tu corazón, tu vida espiritual debe estar ligada íntimamente con la presencia de Dios en tu vida. Cuando tú buscas la presencia de Dios, cuando tú caminas bajo esa presencia de Dios, tú vas a ver cómo los cielos se van a abrir para ti en el campo espiritual. Miremos lo que dice Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces nos llama a la Escritura para que podamos entender que dice que Cristo es el príncipe de paz. Hermano, lo que significa que Él no solo trae paz, sino que Él es la paz. Cristo es la paz. Cristo es el príncipe de paz. Mira lo que dice Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, hermano, lo que afirma categóricamente que Cristo es nuestra paz. Solamente Cristo es nuestra paz. Por eso es necesario que busquemos de Cristo. Es necesario que usted predique a Cristo para que otros conozcan a Cristo, para que haya paz en el corazón. Las guerras no se ganan con armas, las guerras no se ganan con banderitas blancas o rojas, las guerras no se ganan con marchas, las guerras se ganan con Cristo en el corazón, porque cuando Cristo está en el corazón reina la paz. Entonces no existe la guerra. Entonces, oremos para que el mundo entero de verdad reconozca a Cristo en su corazón, se arrodillen delante de Cristo y caminen de la mano de Cristo para que el mundo viva como unidad, como hermandad, como hermanos de la mano del Señor. Ahora, hermano, esto nos enseña que la verdadera paz no es un lugar, que la verdadera paz no son las circunstancias, ni que la verdadera paz son logros humanos. La paz solamente es Cristo en el corazón de todo ser humano. La paz es la persona de Jesucristo. Esa es la paz. Esa es el que tenemos que buscar. Por eso nosotros, dice aquí la Escritura, tenerla no es esperar a que cese la tormenta. Tener a Cristo en el corazón es aún en medio de la tormenta, tener la paz que Cristo nos da a cada uno de nosotros. Tener a Cristo en nuestra barca. ¿Qué quiere decir tener a Cristo en nuestra barca? Tenerlo aquí en nuestro corazón permanentemente, para que esa paz nunca sea parte de nuestros corazones. Cristo es la paz. Es tu paz y es mi paz. La paz, hermano, trasciende toda comprensión humana. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Me está enseñando en esta noche que trasciende toda la comprensión humana. O sea, nosotros no alcanzamos a comprender esta paz que Dios derrama sobre nosotros. Cuando la Biblia habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, está señalando que no puede ser explicada por categorías humanas. Nosotros realmente no la podemos explicar en la profundidad de lo que Dios
ha declarado esa paz para nosotros, pero sí la podemos experimentar cuando tenemos una relación con Dios, cuando vivimos para el Señor, ¿sabe? Mira, yo no sé si usted puede entender esto, cuando el mártir de Esteban estaba muriendo apedreado, él muriendo vio los cielos abiertos y él le pidió al Padre perdón por sus verdugos. Yo no sé si tú y yo seríamos capaces de hacer eso, pero esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que en medio del ataque, en medio de la injuria, en medio del dolor, pueda pedir perdón por sus verdugos. Cristo nos los enseñó también en la cruz. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Nosotros llevamos a la cruz a Cristo cada vez que volvemos y nos revolcamos en el pecado y hacemos lo que bien nos parece y no hacemos la voluntad del Señor. También, ¿cómo podemos entender a Pablo y a Silas, que estaban encarcelados? En ese tiempo las cárceles no eran como ahora habitaciones grandes, sino cubículos pequeños donde tenían que estar bien agachaditos, casi en cuclillas, con cepos en las piernas. Después de haber sido azotados, ellos empezaron a cantar alabanzas en la cárcel y todos los presos alabaron al Señor. Por eso Dios los libertó de sus cepos, de sus cadenas, y los hizo libres con todos los que estaban ahí. Ellos estaban ahí, no se desesperaron. Ellos mostraron un ánimo, mostraron alegría con las alabanzas del Señor. Nadie escuchó una queja de parte de ellos, sino que ellos seguían cantando y alabando al Señor. Y esa es la expresión más viva que podemos encontrar de lo que es la paz de Dios en el corazón de un verdadero siervo de Dios, que dice Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Y los presos qué? Los oían. Cuando usted alaba, cuando usted habla de la palabra, la gente lo oye. Y la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Pablo lo hizo preso, después de ser bien azotado, después de haber pasado todos los vejámenes más grandes. Él no lo veías tú llorando, sino cantándole a Dios en medio de su dolor y en medio de su tristeza. Y eso me muestra que en medio del dolor tú puedes tener la paz. En medio de la cárcel tú puedes tener la paz. En medio del problema tú puedes tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, la paz de Dios es un misterio divino que trasciende la mente humana. Nosotros no podemos comprender realmente esa paz, pero esa paz transforma el corazón de cada uno de nosotros. Hace que nosotros seamos transformados y restaurados por el Señor. No se puede describir completamente con palabras. ¿Cómo la describimos con palabras? No se puede. Pero dice aquí, pero sí la puedes experimentar en lo más profundo de tu alma. La puedes experimentar, la puedes sentir, la puedes vivir. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando Pablo habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice aquí, está estableciendo un contraste entre la mente nuestra, que es natural, que dice aquí, que puede comprender, y lo que el Espíritu Santo está haciendo o está produciendo en la vida del creyente. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Este contraste con la mente de nosotros. La mente del Espíritu Santo es infinita, la de nosotros es finita, tiene un límite. Por eso no podemos comprender todo lo que Dios nos está enseñando a través de la Escritura, sino cuando el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en nosotros, cuando el Espíritu Santo nos guía y nos lleva a toda verdad, cuando el Espíritu Santo nos enseña lo que tenemos que aprender, entonces vamos a entender esta paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz del hombre es tener una estabilidad. Si todo está bien, yo estoy tranquilo. Si no hay problema, yo estoy tranquilo. Pero la paz de Dios es la que desafía la lógica humana, aún con dolor, aún con enfermedad, aún con contratiempo, aún con todas las dificultades que puedas tener, tienes que permanecer en la paz del Señor. Eso es lo que enseña Dios a través de la Escritura. Pero le digo algo, hermano. Esto no es un acto de autosugestión, ni tampoco una negación de la realidad. No, hermano. Esta es una obra sobrenatural del Espíritu Santo
Y a quien el Espíritu Santo le trabaja de esa manera, solo a un verdadero siervo de Dios. Solo a una persona que camina con Dios, que busca presencia del Señor. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Infunde la soberanía de Dios en nuestra vida. Dice aquí, dice que el creyente sabe que aunque él no entienda el proceso en que se encuentra, sabe que si cree en el que y confía en el que controla todo, va bien. Si yo no entiendo las cosas profundamente, no importa, yo sigo caminando del Señor, que algún día Dios dice, ya estás listo, te voy a enseñar, te voy a formar, te voy a hacer ver lo que antes no veías, pero tengo que caminar fielmente con el Señor. Mira, Jesús mismo lo ilustró en Mateo 8, versículos del 24 al 26. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Fíjate tú, cómo estaban los discípulos con temor, quejándose. Y si usted va profundizando el escrito, dice, míralo, él tranquilo durmiendo y no ve que nosotros nos vamos a ahogar, nos estamos hundiendo. No está haciendo nada por nosotros, pero Jesús les dijo algo muy importante, hombres de poca fe. Cuando tú confías en Dios, en medio de esas crisis tremendas, tú vas a tener paz. Mira, Jesús tenía una fe que excedía todo razonamiento humano. Era más profunda que lo que ellos en ese momento estaban razonando. Su confianza en el Padre era al máximo. Él sabía quién era su Padre. Y él sabía que su Padre lo había puesto ahí para que cuando se presentara esa circunstancia con los discípulos, ellos pudieran entender que cuando uno tiene a Dios en el corazón, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la vamos a vivir, la vamos a sentir todos los días de nuestra vida. Vámonos al tercero. Mientras Jesús descansaba, ellos estaban en caos. Mientras Jesús estaba plácidamente tranquilo, ellos se estaban volviendo locos ahí en la barca, peleándose, gritándose los unos con los otros por el temor que tenían. Pero cuando dejas a Cristo que entre en tu barca, todos esos pleitos, contiendas y divisiones van a desaparecer en tu vida porque esa paz va a llenar tu alma y tu corazón. El tercero dice, la verdadera fuente de la paz comienza con Dios. Vámonos a Romanos 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, cuando estamos reconciliados, nosotros somos salvos por la vida de Cristo. Mire qué bonito eso. La Escritura enseña con toda claridad que el ser humano, debido al pecado, se encuentra en enemistad con Dios. ¿Esto qué significa? Algo muy puntual en el campo espiritual, que antes de que tú recibieras a Cristo, dice aquí la Escritura, nuestra relación con Dios estaba totalmente rota, no había ningún tipo de relación. Pero cuando nosotros llegamos en Cristo, entonces ya esa enemistad se convirtió en una amistad con Dios. Ahora somos amigos de Dios, ahora somos hijos de Dios, ahora caminamos con el Señor, porque la desobediencia del Edén, dice aquí, trajo división a nuestra vida. Trajo división del mundo con Dios, del hombre con Dios. Entonces, la humanidad, ¿cómo quedó? Sumida, dice aquí, dice en mejorar su conducta moral. No, está mal. La desobediencia en el Edén trajo división. Dice aquí la Escritura, desde entonces la humanidad quedó sumida en una guerra espiritual con Dios. De hecho, que una persona que no tiene a Cristo en el corazón vive en guerra con Dios. No acepta nada de Dios, no recibe nada de Dios, no cree en nada de Dios. Solamente cuando tienen un problema, ¡ay, Dios mío, ¿dónde está? ¿No? Entonces, en esa situación espiritual nos dejó a nosotros
la desobediencia, la rebeldía y el orgullo que pasó en el Edén. Entonces, ninguna religión, ninguna filosofía, ningún esfuerzo humano podía restaurar la paz que fue perdida. Tenía que haber un nuevo Adán y ese fue Jesucristo. Ese fue el que restauró nuestra relación con el Padre Celestial. Por eso dice la Escritura que Jesucristo es el puente para llegar al Padre. El que no tenga a Cristo nunca va a poder llegar al cielo, a tener una relación con el Padre. Es necesario que sea Cristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Yo siempre digo que el puente, porque para poder llegar allá tienes que buscar el camino de una relación íntima con Cristo Jesús. Pero el primer paso para la paz verdadera no es buscar serenidad interior, hermano. Ay, no es que yo soy serena interiormente. No, hermana, a mí nada me sobresalta. Pueden venir carros y caballos y todo, y yo sigo exactamente igual. No es tratar de mejorar la conducta moral, es que ahora me voy a portar bien, voy a hacer las cosas bien, ni alcanzar los logros materiales, ninguna de las tres cosas que acabo de mencionar. Solamente es reconciliarte con Dios. Y esa reconciliación únicamente se recibe a través de Cristo, a través de que fuimos justificados por Cristo. Por eso tenemos una relación con el Padre Celestial. Vamos a Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación quiere decir ser declarados justos ante Dios. Y esto abre la puerta de nosotros a que nuestra enemistad se convierta en amistad con Dios, que nuestra condenación se convierta en perdón y que nuestra culpa se convierta en libertad. Todo esto a través de ¿qué? Del madero, ahí donde murió Cristo Jesús, que hoy está vacío porque Él está sentado a la diestra del Padre. Ahora, sin Cristo no hay paz verdadera. Usted puede hacer lo que quiera, pero si no está Cristo, usted no tiene una paz verdadera, sino una paz del mundo. Y esa paz del mundo te pone en enemistad con Dios. Así que usted tiene que buscar de Dios, hermano. En esta noche se lo digo, porque todo intento humano se estrella, hermano, contra la realidad del pecado. Todo intento, todo lo que usted quiera hacer. Si usted no se arrepiente, usted se va a estrellar todo el tiempo con el pecado y no se va a reconciliar nunca con Dios. De ahí que podemos nosotros afirmar, dice aquí, antes de que la paz de Dios gobierne el corazón nuestro, nosotros debemos reconciliarnos con Dios. Nosotros tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Nosotros debemos buscar esa presencia de Dios, esa paz de Dios, ese perdón divino. Tenemos que buscarlo con toda la sinceridad y la humildad de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el perdón divino te va a borrar no solamente tus pecados, sino que te va a restaurar el vínculo original. O sea, vamos a volver a tener una relación espiritual con Dios. Porque lo que se rompió en el paraíso fue la relación espiritual con Dios. ¿Ya? Ahora cuando uno recibe a Cristo y empieza a caminar con Cristo, esa relación espiritual se va a restaurar y vamos a ser esos verdaderos hijos de Dios que Él está buscando en este tiempo. Ahora, Efesios 2:14 lo leímos ahorita, pero aquí hay algo muy importante que te voy a decir nuevamente en este versículo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, está diciendo aquí Dios que solamente Él fue el único que rompió todo lo que nos separaba a nosotros delante de la presencia de Dios. Entonces, hermano, no es la moralidad, no es la filosofía de la vida, nada de eso va a romper las barreras para poder encontrar una relación íntima con el Señor. Solamente Cristo. ¿Sabe? Él vino a establecer la paz entre Dios y los hombres. Eso fue lo que vino a hacer Cristo cuando vino aquí a la tierra. Por eso de ahí
todas las grandes cosas que Dios ha hecho todos los días hasta el día de hoy en la vida de cada uno de nosotros. Jesús mismo lo explicó, dice aquí en Juan 14, 27, el que hizo un solo cuerpo, hizo la unidad en todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mira lo que dice aquí. De aquí sacamos dos aspectos fundamentales. El primer aspecto: la paz de Dios es un legado que Jesús nos dio a cada uno de nosotros, porque Jesús es el que está hablando. La paz os dejo es un regalo gratuito. O sea, es un legado, pero también es un regalo. A nadie le costó nada, ni por un esfuerzo humano que hayas hecho puedes alcanzar la paz si no era a través de Cristo. Por eso, hermano, no nos creamos que yo soy cristiano porque yo hice, porque yo doy, porque yo entrego, porque yo regalo. No, hermano. Usted es cristiano si tiene una verdadera relación con Cristo, porque Cristo es el que te va a dar la entrada al cielo, porque es el que te va a reconciliar con el Padre Celestial. La paz de Cristo es totalmente diferente a la paz que el mundo nos puede presentar a cada uno de nosotros, porque no se basa en las circunstancias externas. La del hombre siempre son las circunstancias externas, sino en una relación interna con Dios. La de Cristo es interna, en el alma, con Dios. La del mundo es externa, en relación con el mundo. Entonces, de esta manera, Jesucristo no solamente es el portador de la paz, sino la fuente de la paz. Cristo no solo es el portador, sino la fuente de la paz. Por eso, si usted ama a Cristo, busca a Cristo y entrega su vida a Cristo, la fuente de la paz siempre va a estar en tu corazón. Y nos enseña Dios a través de los medios espirituales la manera de buscar al Padre, ¿sí? La manera de tener una relación íntima con Él, hermano. ¿Cómo lo consigues? Teniendo una relación de intimidad con el Señor, teniendo, hermano, una estabilidad espiritual, volviéndole la espalda al pecado y conociendo cada día más a Cristo. Entonces la paz la recibimos de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Hermano, buenas noches, que Dios te bendiga abundantemente.